Les voy a presentar a nuestro siguiente ponente, quien tiene más de 45 años en prácticas y asesorías a colegios y universidades. Es autor de varios libros como El Universo de la Inteligencia, Escuelas Comprometidas, Coaching Escolar Estratégico, Padres Comprometidos. Les presento por favor al doctor Isauro Blanco. Les damos un fuerte aplauso. Y en lo que también el doctor empieza a conectar su computadora, platicarles que además ha desarrollado una plataforma que se llama HabilMind, esta plataforma del diagnóstico de habilidades cognitivas socioemocionales. Tiene un material impreso que se llama Hábilmente, que es un material para las habilidades intelectuales. Y la verdad es que estamos muy contentos porque además lleva una muy buena participación con Grupo Santillana desde hace ya varios años. Y la verdad, el hecho de que venga también desde Europa, pues nos favorece mucho y nos da mucho gusto que esté por aquí el doctor. Así que yo los voy a dejar con él. Por favor, levanten su mano aquellos que recuerdan a su profesor por algún impacto emocional en su vida. Ok. Levanten su mano los que tuvieron una repercusión importante en el aspecto cognitivo, más a nivel académico. Ok, bajen. De alguna manera, gran parte de lo que hoy quiero comentarles se refiere mucho a lo que tenemos que hacer más con los profesores, porque el aprendizaje es más una relación que una técnica. Y, por ejemplo, este es un cuadro del siglo XIV. Si se dan cuenta, equivaldría a lo que es una escuela del siglo XIV. La cátedra, el profesor, y los alumnos, como siempre, los de adelante, los aplicados, los de atrás, charlando. No falta el alumno que se duerme. Y a veces cuando veo aulas actuales del mes pasado no veo mucha diferencia. Quizá la cátedra un poquito más abajo y ha cambiado la ropa, lo demás persiste. Quiere decir que gran parte del cambio que vamos a tener que ejecutar se refiere a la formación de profesores. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que un profesor nos contaba esta anécdota, que había un psicólogo, y seguramente se refería a él, pero como todos decía, un psicólogo, que dice que empezó a dar cursos para padres y a su curso lo tituló Reglas para educar a los hijos. Obviamente no tenía hijos. Se casa y tiene un hijo, y el mismo curso le cambia el nombre y ahora es Sugerencias para educar a los hijos. Ya de reglas poco. Tuvo el segundo hijo y le cambia nuevamente el título y se llama Pistas para educar a los hijos. Y contaba que cuando tuvo el tercer hijo ya no daba cursos. Algo así nos pasa en educación. La educación actualmente es una ciencia por la incursión que ha tenido la neurología, pero sigue siendo un arte. Y normalmente tenemos que centrarnos en formar al artista, más que hacer énfasis en el instrumento. Es el artista la clave del cambio. Necesitamos entender que el aprendizaje, y me refiero no solamente a aprendizaje académico, depende de tres lados. Factores cognitivos, metodologías, textos, contenidos, diferentes estrategias, todas las innovaciones que estamos encontrando. Sin embargo, el aprendizaje tiene necesariamente la participación de factores socioemocionales, cómo está la autoestima de nuestros alumnos, su equilibrio emocional,
y los factores fisioneurológicos. Cada vez se enfatiza más el impacto que está teniendo la alimentación en conductas, estados de ánimo y aprendizajes. Escucharon uno de los libros que se llama El universo de la inteligencia. Dedico un capítulo completo solo a la alimentación para el aprendizaje. Porque creemos a veces que la inteligencia funciona como una isla y no es así. Por eso es que es tan compleja la detección de problemas y luego la siguiente intervención. Por ejemplo, gran parte del déficit de atención se refiere a lo que están comiendo o dejando de comer los niños. Todos los profesores se quejan cómo regresan después del recreo. ¿Qué comieron en el recreo? Los carbohidratos refinados es uno de los principales enemigos de la atención y se los damos en el colegio. Y luego nos quejamos de cómo se comportan. La continua discusión que teníamos en qué tanto es genético, qué tanto es heredado y qué tanto es fruto de la educación del medio ambiente, actualmente está muy resuelto con el término que se llama epigenética. Ciertamente tenemos una serie de genes, pero no son los que condicionan finalmente el resultado final del aprendizaje, conductas y estados de ánimo, porque la experiencia, el segundo bloque, activa o no algunos códigos genéticos. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen? Las experiencias que tienen los niños, el cuidado, la nutrición y el ambiente físico. Esos elementos del medio ambiente pueden activar algunos códigos genéticos o no. Y con esto me refiero a que hay algunos niños o adolescentes que genéticamente pueden tener conductas disruptivas severas, inclusive delincuencia. Sin embargo, si el medio no activa esos elementos, jamás saldrá ese código genético en sus manifestaciones. Por lo tanto, tenemos en el mundo educativo la llave para activar aquellos elementos que le van a ayudar a cada niño a salir adelante, porque estos impactan al cerebro y en consecuencia aprendizaje, salud y comportamiento, que era lo que les ponía del triángulo dramático, del triángulo del aprendizaje. Les decía que actualmente la educación es ciencia por la incursión que tiene la neurología. Uno de los últimos libros que he escrito se llama Mindware. Mind, de mente, y ware, como software y hardware. Necesitamos saber cuál es el diferente tipo de aplicaciones que tiene el cerebro naturalmente para activarlos y que los niños puedan aprender mejor, comportarse mejor y tener equilibrio emocional. Aquí les pongo algunos de los principales elementos que intervienen en nuestro trabajo académico. Por ejemplo, vamos a empezar con el que está hasta abajo a la derecha. El hipocampo es el centro de la memoria a largo plazo. Ahí se activan los aprendizajes a largo plazo. Todo lo que son habilidades, todo lo que son competencias, patrones de pensamiento, patrones de comportamiento están ahí, son automáticos. Y pueden ser algunos negativos, pero se hace un patrón, se activa ahí y funcionan de manera casi inconsciente. No me doy cuenta cómo hago lo que hago. El siguiente, el cerebelo, controla el equilibrio y filtra los estímulos que atenderá el cerebro. Es otra de las causas de la atención que se tiene que desarrollar. En preescolar, básicamente, uno de los objetivos centrales es que el niño desarrolle y coordine lo que el cerebelo hace, estímulos que llegan al cerebro. Y por lo tanto, puede filtrar estímulos, cuáles entran y cuáles no. Y eso básicamente se desarrolla con la psicomotricidad.
Los niños en preescolar están demasiado tiempo sentados, están aprendiendo mucho tiempo antes y de manera muy intensa factores que les van a estorbar en su desarrollo armónico. El niño antes de los 7 años necesita más equilibrio emocional, socialización y entrenar su cerebro a que pueda trabajar adecuadamente. Los contenidos académicos vienen después. Gran parte de mi trabajo es investigar qué está funcionando en el mundo. Los mejores sistemas educativos que conozco empiezan con los aprendizajes académicos formales hasta después de los 7 años. Dejan que el cerebro ponga los cimientos del aprendizaje y luego sobre ellos construye. El siguiente, el cuerpo calloso, enlaza las funciones de los 2 hemisferios. También esto se desarrolla antes de los 5 años de edad. Es importante el gateo en los niños, es importante el juego de patrón cruzado, el juego de pelota, que el niño desarrolle todos sus sentidos, los armonice y los integre. La amígdala, centro de reacción ante las amenazas, es el centro del miedo, el principal enemigo del aprendizaje. El miedo cancela prácticamente el funcionamiento del lóbulo prefrontal, que es la parte que razona, y no permite que haya esa integración de los diferentes estímulos sensoriales que procesa el cerebro para convertirlos en aprendizaje. El miedo está a veces provocado por nosotros cuando hacemos exámenes constantes donde el miedo es el elemento básico. Y vean cómo hasta los padres, hoy vamos a tomar un café, no, porque tenemos examen. También estás repitiendo segundo de primaria, tú. Pero todo está en torno al miedo, a la angustia. Tiene que haber evaluación, por supuesto, pero no los famosos periodos de exámenes, donde el niño está siendo sometido a un proceso de estrés. La amígdala actúa como principal generador del estrés. El lóbulo prefrontal, les decía, es la parte más importante para el razonamiento, la toma de decisiones, el análisis, el juicio crítico, todo aquello con lo que luego vamos a tener éxito en la vida. Pero no funciona cuando hay estrés. Es la última parte del cerebro en madurar, y madura diferente en la mujer que en el hombre. En la mujer madura a los 20 años de edad, y en el hombre, no, tampoco digan nunca, sí, aunque no parezca, sí madura, a los 25 años. No quiere decir que madure automáticamente, porque depende de la epigenética, de qué manera se activa con la experiencia esa parte del cerebro. El cingulado anterior tiene que ver mucho con la empatía y las funciones autónomas. Y el núcleo accumbens es productor de dopamina. La dopamina neurológicamente es lo que provoca la motivación. Cuando un niño está entusiasmado, todo lo que estaban escuchando anteriormente que comentaba Cristóbal, de cuando los niños están haciendo algo y están entusiasmados por aprender, quiere decir hay dopamina y es el motivador básico interno. Y finalmente el hipotálamo es el regulador endocrino, pero también depende del estrés. Aquí básicamente estamos en una lucha. O funciona la amígdala provocando miedo, estrés, preocupación, tensión, o logro que el hipocampo pueda funcionar a plenitud. Quiere decir, son algunos de los elementos que van a condicionar básicamente el aprendizaje. De esto va a depender de qué manera procesamos la información. Primeramente, todo lo que recibimos por los sentidos llega a una memoria inmediata, lo que necesito para poner atención y recibir la información. De aquí se va a uno de los elementos claves que se llama la memoria operativa, es la memoria de trabajo, es el equivalente a la memoria RAM de las computadoras. Esa memoria es para que funcione todo el sistema. Para que pase de la memoria operativa a la memoria a largo plazo, solamente se resguarda la información que tiene 2 características. Una,
que tenga sentido. Quiere decir que el niño la entienda, que la comprenda. Y 2, que tenga significado, que de alguna manera para el niño sea importante, sea gratificante, tenga alguna utilidad. Si falta cualquiera de estos 2 contenidos, sentido y significado, lo que el niño aprende no se resguarda. No le importa o no lo entiende, Aquí es donde nosotros tenemos que verificar mucho que lo que el niño vaya a aprender tenga esas 2 características, las 2. No puede con una sola funcionar. Y entonces se va a la memoria a largo plazo, que la memoria a largo plazo lo pongo simbólicamente como carpetas, porque no maneja datos muy precisos, puntuales, sino bloques, que son procesos, habilidades, de alguna manera patrones de comportamiento, patrones emocionales, que ya funcionan como hábitos. Cuando llegan ahí, ya son hábitos. Si yo quiero que este proceso funcione, yo puedo, o a veces tengo que regresar a la memoria operativa, pero para esto el autoconcepto de los alumnos va a ser fundamental. Si yo me ataco a mí mismo, no puedo, me voy a equivocar, es muy difícil, no me gusta, esta memoria a largo plazo se empieza a bloquear porque apareció el estrés, apareció el miedo. Si por el contrario confío en mis capacidades, creo en mí mismo, lógicamente funciona la memoria a largo plazo. Y este es un trabajo fundamental de los profesores. ¿De qué manera logro en cada niño el efecto Pigmalión? Que se conviertan en lo mejor que pueden ser cada niño. Y esto es un trabajo de relación personal, no es de técnica ni es de grupo. Es una relación personal con cada uno de mis niños. Los grandes profesores logran esta relación personal y siente que cada clase es para él, no es para el grupo, es para él, tiene algo que ver con él. Y establecen esta relación, por lo que el autoconcepto, lógicamente, va a funcionar. Con frecuencia tengo que regresar a experiencias anteriores, regreso otra vez información para resolver un problema. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, si yo les digo, van a tener que enviar un cohete de la Tierra a la Luna y necesitan calcular la cantidad de combustible que va a necesitar ese cohete para ir y regresar. Eso va a requerir funciones del lóbulo prefrontal. Pero voy a requerir información puntual. Por ejemplo, ¿cuál? La distancia de la Tierra a la Luna. Me tengo que regresar a buscarla y ahí sí busco a través de Google o cualquier buscador cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, porque el proceso para resolver este problema está en la memoria a largo plazo. Es juicio crítico, análisis, toma de decisiones, manejo de la ambigüedad, combinación de elementos, creatividad, eso es memoria a largo plazo. Pero necesito regresar a veces para algunos datos, juntarlos y otra vez en la memoria operativa, la memoria de trabajo los combino y es cuando da por resultado una buena respuesta. Aquí puede haber olvido, o sea, donde puede haber olvido o pérdida de información es en esos casos. Quiere decir que cuando hablamos de la memoria no podemos decir en absoluto no hay que hacer énfasis en la memoria. Obviamente hay que matizar la respuesta porque sin memoria a largo plazo nosotros no tenemos patrones de pensamiento, habilidades, competencias, patrones de pensamiento. Necesitamos por fuerza acudir a ellos. A nivel de preescolar, tenemos que entender que básicamente es la etapa de mayor vulnerabilidad del cerebro infantil, antes de los 7 años de edad. Los mejores profesores deberían atender a los niños antes de 7 años
y los que están entre 11 y 13. Porque de 11 a 13 hay una reconfiguración del cerebro. Y en esta edad, de 0 a 7, el niño está sumamente vulnerable y necesita mucha protección, sobre todo ahí, porque todavía no sabe cómo gestionar el estrés. Ahí necesitamos entender que en preescolar lo primero es que el niño sienta la bienvenida al planeta y que sepa cómo se vive en este planeta, incluyendo la escuela. Hay muchos niños únicos, no saben cómo negociar, no saben cómo lograr un acuerdo, no saben cómo lograr objetivos y tienen que aprenderlo en la escuela. El saber estar en la escuela y depende de esta edad. Aquí sobre todo lo que va a suceder es, vamos a ver las moléculas cerebrales, las que realmente hacen que el cerebro funcione, el desarrollo o no de neuronas para el resto de su vida, la mielinización, que es la vaina que rodea al axón y es el que manda información dentro del cerebro, y cuando está bien mielinizada, manda la información a una mayor velocidad y con menor interferencia, y si no, otra vez van a haber problemas en los sistemas de pensamiento de los niños. Y esto se da entre un elemento de lo que vimos anteriormente de la epigenética, tiene que ver con cuidado, con alimentación y tiene que ver con la estimulación del medio ambiente. Todo esto repercute para que se den estos elementos. El cerebro humano está compuesto de células eminentemente sociales, igual la calidad de la sinapsis, que es la forma en que se comunican las neuronas en el cerebro para formar circuitos que luego funcionan en automático cuando ya están en la memoria a largo plazo. Y además ahí también en esa edad el niño necesita aprender cómo gestionar el estrés. Es uno de los aprendizajes claves. ¿Qué hago cuando tengo estrés? Cuando tengo un estímulo al que no sé cómo voy a reaccionar. Aquí fíjense, yo les sugiero incluir filosofía. Yo he hecho mucho en menos que en la formación de profesores se haya quitado la formación filosófica, enseñar a pensar. Y parte de lo que tendríamos que hacer es cómo nuestros profesores cada vez tienen mentes mejor amuebladas, cabezas mejor hechas. Y eso lo da la filosofía. Estoy ahora leyendo un libro que luego se los recomiendo, no sé si está traducido ya al español, que es de un filósofo francés que se apellida Onfray, se escribe Onfray, y se llama Sabiduría, Sagesse, y luego Vivir a los pies del volcán, Vivre au pied du volcán. Y se refiere a la filosofía romana, que es una de las mejores que nos pueden ayudar en el mundo educativo, y básicamente estudia toda la corriente de los escépticos y dice cómo nos podría enseñar a vivir con sabiduría en este mundo. Los profesores necesitan tener puntos de vista filosóficos porque, por ejemplo, Onfray dice, para los romanos, la filosofía romana era muy diferente a la griega, porque la griega sí eran conceptos. La filosofía romana era muy práctica, muy pragmática, cómo vivo, y llega un momento en que lo que pienso se convierte en patrón de vida. El niño antes de los 7 años necesita adquirir una filosofía de vida, pero esto necesita tenerla primero el profesor. En esta etapa funcionan mucho las neuronas espejo. Nosotros aprendemos sin darnos cuenta simplemente por imitación. Son unas neuronas muy primitivas que están cerca de la parte que coordina el movimiento y se llaman neuronas espejo. Vamos a hacer una práctica. Pongan sus manos así, muy cerca una de otra. Porque cuando yo diga ya, ustedes tienen que dar inmediatamente un aplauso. ¿Okay? Pero déjenlas muy cerca, cuando diga ya. 1, 2, 3, ya.
¿Qué pasó? ¿La regla era difícil? ¿Por qué aplaudieron? Porque yo aplaudí. Neuronas espejo y son adultos. Ahora imagínense con niños. ¿Cómo le dicen a un niño lee si no ve al profesor leyendo? Ten actitud positiva ante la vida. Cuando ven al profesor, ay, es lunes, ay, Dios mío, ¿qué? Ten buena actitud ante el trabajo. Si un profesor no disfruta lo que hace, es muy difícil que el niño aprenda a disfrutar lo que aprende. Es muy difícil. Por neuronas espejo, es algo neurológico. Y eso lo tenemos antes de los 7 años. Sigo operando toda la vida y si no, vean lo que pasó con ustedes. Si pudiéramos hacer ya una síntesis entre los dos elementos que considero fundamentales es el hipocampo, sede de la memoria a largo plazo, inicia su actividad entre 3 y 5 años, no antes. Fabrica neuronas nuevas continuamente a lo largo de toda la vida, ahí lo tienen el hipocampo ahí marcado, y se remodela permanentemente en función de aprendizajes y recuerdos, pero los recuerdos que tengan sentido, que entienda y significado, que sean importantes. La memoria y el aprendizaje están íntimamente ligadas y se mantienen ahí. El estrés fragiliza el hipocampo, ya se los había comentado. ¿Y qué es lo que sucede? Si el estrés se prolonga, agrede al hipocampo, frena la multiplicación de neuronas, disminuye su número y genera destrucción inclusive. Y recuerden, el aprendizaje a largo plazo, lo que realmente nos queda en la vida, está ahí. Y lo vamos guardando gradualmente. Por otro lado, ¿qué pasa con la amígdala? Activa las moléculas del estrés, que básicamente se llama cortisol. Es la hormona del estrés. Cada vez que estamos nerviosos por algo, hay cortisol en el cerebro. Y el cortisol es sumamente destructivo. Las comparaciones que hacemos con los niños generan cortisol. La forma en que hacemos las evaluaciones aquí en México generan cortisol. Todos los elementos de presión que les ponemos de competitividad generan cortisol. No es lo más adecuado. Y todos los elementos de comparación. Y ahí tienen todo lo que significa. Por ejemplo, les pongo, los cuentos de monstruos, lobos, brujas, activan temores reales en los niños. Porque no diferencia el mundo real del imaginario. Punto. Para él es lo mismo. Es más, la mejor forma de enseñarles valores y actitudes a los niños es poner en los personajes principales las características que queremos que ellos aprendan. Y se le pone en el cuento. El cuento realmente es para el adulto, para tener un guión, pero luego hay que personalizarlo y ponerle todo esto. ¿Qué sucede? Que así como el hipocampo empieza a funcionar a partir de los 3 años, la amígdala funciona desde el nacimiento, porque tiene que ver con supervivencia. Los instintos de supervivencia están ahí. Y por eso la posibilidad de verbalizar emociones, cuando el niño cuenta lo que le pasa, externa, verbaliza, alivia su preocupación o su pena. Y cuando nosotros estamos desequilibrados, vamos a generar cortisol en los niños. Vean la fuerza que tenemos los profesores en los niños. Otra forma de verlo es, y aquí esto se los doy así muy rápido, cuando hay tensión, angustia, preocupación, en pocas palabras, cortisol, se activa automáticamente el sistema simpático que puede generar todo esto. Cuando hay las moléculas del bienestar, las voy a dar enseguida, se van a activar todas estas características. Quiero decirles que estamos a veces haciendo daños permanentes en los niños a través de los sistemas que tenemos tan competitivos,
tan comparativos y a un ritmo que el niño no puede con él. Cada niño tiene un ritmo y a veces apúrate y desde que se levanta la prisa de los adultos se las pasamos a los niños. Y claro, empezamos a obtener exactamente lo contrario a lo que pretendemos. Cuando el sistema parasimpático, que es un sistema de tranquilidad, de afecto, de calma, vean todo lo que hace. Gran parte de las enfermedades están generadas por un sistema simpático en constante funcionamiento. Quiero decirles que en el gremio de los profesores veo cada vez más frecuente enfermedades en la espalda, contracturas musculares, mucho problema de migraña, enfermedades en el sistema digestivo, porque los profesores están sujetos a un estrés casi permanente. Y así no se puede educar bien a un niño. El ambiente lo generamos nosotros. A veces nuestras caras son bastante rígidas, estrictas, porque estamos presionados por un programa más que por el aprendizaje. El niño necesita calma, tranquilidad, sobre todo antes de los 7 años. Y después hay que irle enseñando gradualmente a enfrentar las situaciones, las fechas límite, los retos, pero gradualmente antes de los 7 años el estrés hace estragos en los niños, así como lo ven ahí, inclusive físicamente afecta el sistema neurológico. Así como les hablaba del cortisol, como la hormona del estrés, hay 4 moléculas del bienestar. La más importante es esta, la oxitocina. Hace todo esto. ¿Qué es la hormona del amor? En pocas palabras. Cuando el niño o el adolescente se siente querido por nosotros y cuando yo le transmito esta empatía hacia él. Oxitocina. Cuando se activa la oxitocina va a aparecer la dopamina que les decía, de ahí viene la motivación. Esa es la molécula neurológica de la motivación, de la curiosidad, etc. Las endorfinas dan la sensación de bienestar. Y es lo que obtenemos nosotros cuando reímos, cuando tenemos una relación afectuosa, personal, de amistad o de pareja, cuando hacemos ejercicio físico extenuante, cuando hacemos relajación y cuando tenemos relaciones sexuales. Cada quien lo que pueda o lo que quiera. De esas 4. Y son las endorfinas, moléculas de bienestar. Es importante que ustedes como directivos vean con qué cara llegan sus profesores cada mañana. Transmiten de inmediato. ¿De qué hablan en las salas de profesores? Porque a veces las salas de profesores es el muro de las lamentaciones. Uy, hoy vienen terribles. No, este grupo, me tocó el peor grupo. Así vas a enseñar. Lo vas a proyectar y no te vas a dar cuenta, pero los niños y los adolescentes lo leen, lo captan y lo asimilan y empiezan a ver, ¿estás conmigo o estás contra mí? No es consciente. A veces hace falta alguna de estas moléculas del bienestar. Y la otra es la serotonina, que estabiliza el humor y nos ayuda a estar en forma equilibrada, tranquila, serena. Cuando la tenemos bien en la noche dormimos y hay personas que tienen muy alterada la producción de serotonina y no pueden dormir y llegan a tener insomnios. Y con esto empieza ahí una debacle y una caída libre muy negativa, porque no tenemos estas moléculas del bienestar. Les pongo ahí la competitividad, la comparación y el estrés. Bloquea la secreción de la dopamina y luego otros elementos que tienen que ver ya neurológicamente, que afectan notablemente el equipo neurológico, el hardware de la cabeza.
Por lo tanto, ¿de qué manera estas emociones van a ser? Y lo vamos a ver en dos formas. Uno, la memoria implícita, que se refiere al ambiente de aprendizaje, es qué ambiente tengo en el aula. Y vean ahí, un clima positivo, hay endorfinas, por lo tanto optimismo, y se estimula el lóbulo prefrontal, que es el que razona. Un clima negativo, cortisol, ansiedad y reacción de ataca, huye o paralízate, que también está ahí, ¿no? Y esto es el ambiente general del aula. ¿Qué ambiente se respira cuando entramos a un aula? La memoria explícita, que se refiere al contenido del aprendizaje, ya al tema, al currículum como tal, va a depender de actividades que conectan emocionalmente a los alumnos con ese contenido. Algo les atrae, algo le vende utilidad, algo les estimula. El niño se va a conectar con el contenido. Para que estos elementos funcionen, tenemos que considerar que hay tres funciones ejecutivas del cerebro y esa es la curva de crecimiento. Vean cómo llega a los 6, 7 años a uno de los puntos altos y el otro cuando les decía 20, 25. Esas funciones ejecutivas del cerebro son las que hacen que nosotros logremos realmente procesar bien la información. Vean esta caricatura. Un náufrago que ve que después de muchos días de soledad ve un barco, pero no es un carguero, no, es un crucero de lujo. Y claro, lo reciben con gran entusiasmo y el náufrago dice, qué suerte he tenido de que me haya salvado un crucero, qué suerte. ¿De veras? Señores, no podemos hacer de nuestros colegios Titanic, que a veces buscamos las instalaciones, que están bien, buscamos equipos electrónicos, está bien. Tiene rumbo, es realmente el vehículo para llegar a un destino de un niño o de un adolescente, y eso no lo forma ninguna de las cosas materiales. Es la persona la que hace la diferencia. Son los maestros los que hacen la diferencia. Olvídense de lo demás. Estas funciones ejecutivas básicamente está en que recibimos estímulos de muchos lados, lo que está ahí en las flechas, las tres, estaría ahí la memoria operativa y el lóbulo prefrontal integra y da resultados. Es cuando vemos que realmente toda la información se va organizando, se va combinando y se convierte en una respuesta saludable. ¿Cuáles son esas tres funciones ejecutivas? Una es la memoria operativa, que ese es su objetivo. Guardar la información en la memoria durante el tiempo de ejecución de una tarea. Es la memoria de trabajo, que es fundamental. Si hay déficit de atención, también es porque la memoria operativa no ha sido bien entrenada, no ha sido bien trabajada. Y esto se desarrolla desde que son pequeños, ¿eh? Antes de los 7 años, el cerebro infantil aprende esta competencia ejecutiva. La segunda, muy importante, es el control inhibidor. Vieron en una de las diapositivas a veces cómo nosotros nos preocupamos de que el niño no sufra, no tenga retos, y los padres somos sobreprotectores para que el niño no sufra. Hay que enseñarle a sufrir con dignidad, con productividad, que sepa decir esto no, espera, no es el tiempo, aguarda, ahora no, es el control inhibidor. La disciplina depende de ahí. ¿Y cómo se enseña la tolerancia a la frustración? Enfrentando al niño a frustraciones, las normales de la vida. No hace falta que hoy digan, pues ahora a dormirse con el perro para que se entrene. La vida diaria, levántate, ya es tiempo. 5 minutos más, no, ya. Y no dejo margen, ¿eh? Le pido que haga las cosas bien, con calidad, con eficiencia. No le acepto algo menor a su capacidad de ejecución.
porque lo quiero excelente según sus niveles, pero no le dejo menos. Es el control inhibidor. Estamos teniendo serios problemas en esta parte. Y si no tienen control inhibidor, el riesgo de adicción a drogas, al alcohol, está a la puerta, porque no saben decir que no a todo aquello que les pide el principio del placer. No saben decir que no. Y la tercera es la flexibilidad cognitiva. ¿De qué manera hago planes? ¿Cambio mi perspectiva? ¿Utilizo el plan B? ¿Qué hago cuando algo no me sale? ¿De qué manera logro inventar alguna otro camino de solución? Junto con esto, ampliando lo que les estoy diciendo, vean, según el Foro Económico Mundial, cuáles son las 10 habilidades importantes en el mundo del trabajo. Y son estas. Para el 2020 se considera, desde la perspectiva del mundo del trabajo, que si un alumno no tiene estas 10, va a tener problemas. Y otra vez, hay algunas habilidades cognitivas, otras socioemocionales, y detrás están las fisioneurológicas. Pero vean, estas son las, y están por orden. Tiene que solucionar problemas complejos, y los voy haciendo cada vez más complejos desde temprana edad, y así en adelante hasta llegar a la 10ª, que es la flexibilidad cognitiva, lo que les decía. Pero estas son las 10 habilidades que dicen, si una persona llega al mundo del trabajo sin alguna de ellas, va a ser especie en extinción, no es organismo fuerte, porque le falta. Quiere decir, aún desde el mundo del trabajo, nos están diciendo, por aquí va la educación. Y tiene que ir a la formación de estos procesos que se almacenan, todos ellos se almacenan en la memoria a largo plazo. Son habilidades, son recursos, son patrones de actuación, de pensamiento, son patrones emocionales que vamos siguiendo. Yo les decía que la clave es la calidad docente. Llevo toda mi vida en educación y aún al día de hoy entro a clases y sigo convencido que no son ninguna de las herramientas las que van a hacer que la educación llegue a su objetivo. Necesitamos formar al artista y es el profesor. Hay este estudio que plantea lo siguiente. Ven el percentil del desempeño de alumnos y este estudio lo hicieron cuando tenían de 8 a 11 años los niños y dijeron un profesor de alto desempeño que tiene unas características primeramente emocionales, cognitivas y fisioneurológicos que están a punto y se pueden desarrollar, obviamente. Pero un profesor de alto desempeño apunta hacia esa parte y uno de bajo desempeño así. La diferencia es esta, 53 puntos porcentuales de diferencia. Ustedes como directivos saben que si tienen hijos de profesores, buscan con qué profesor vaya su hijo. Ay, que le toque con Miss Martita, ¿y por qué no va con las otras dos? No, con Miss Martita, porque saben, los padres no pueden elegir quién es el mejor de sus profesores. Si pudieran elegir, ¿qué pasaría? Nos pasa con los hijos, ya no pueden elegir. Por eso, cuando nos ponen ahí, eres el mejor papá del mundo, es el único, no tienen opción, ¿qué va a decir? Y es una pena que entremos en ese aspecto donde no hay esta capacidad. Quiere decir, si formamos a los profesores, tendríamos que tener profesores de alto desempeño. Y hay todo un estudio que hoy no lo alcanzo a tratar y que es ahora uno de mis focos principales de trabajo, el coaching. Escucharon uno de mis libros, Coaching Escolar Estratégico. Pero hay que entrar al aula. Esto no se hace con cursos fuera del aula, hay que entrar al aula y cada profesor con su estilo, sus características,
¿cómo puede llegar a ser el mejor profesor? No por comparación. Es que hay que tener humor. El otro es muy serio y no le vas a pedir que se disfrace de Batman y de el Hombre Araña para sus clases. Es que no le queda, tiene una panza que no hay traje que quepa. Pero puede hacerlo de otra manera. Ve cuál es su estilo, sus características, pero que sea un profesor de alto desempeño. Para mí la función de un director de sección o de etapa es que sea profesor de los profesores. ¿Cómo entro y le digo, profesor, voy a observar tu clase y a ver cómo saco los mejores recursos de ti, como hace un entrenador en el deporte? Observa, no juega, pero ve cómo hace que cada jugador sea el mejor en su puesto. Y según el reto le va cambiando, pero lo va entrenando para que sea el mejor en su puesto. Aquí es donde se está verdaderamente desarrollando el trabajo básico de la educación actual. ¿Cómo hacemos profesores de alto desempeño? Ahí es la clave. Y los mejores países en educación es lo que hacen. Acabo de estar en Singapur en agosto. Tienen grupos de alumnos de 40. Que aquí diríamos, pero ¿cómo? Si yo tengo 20 y es un grupo numeroso. Diles a ellos que son 40. ¿Por qué funciona? Ve uno la calidad de los profesores y la forma en que los inducen y dicen, pues este puede con 40 o con 100, daría lo mismo, porque es un profesor de alto desempeño. Pero ve uno esas características y desde que llegan, ve uno al profesor y dice, vaya que tiene un perfil donde quiere estar. Su vocación es su vacación. Yo desconfío de los profesores que piensan más en el viernes que en el lunes. O lo primero que ven son los puentes cuando les entregan el calendario escolar. Dice, ya sé qué va a pasar. Así es que esto va a ser clave. Y si no, escuchen esta grabación. She doesn't like her school and she wants to get it demolished. So she goes to a demolition experts and tries to convince them. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yes. Could you help me to destroy my school, please? Just bear with me a second. Hello. Hi. What school do you go to? I go to a school in Dublin. And you want it demolished? Yeah. Do you use a big wrecking ball, or how do you knock it down? A big ball. Right. Well, hold on 1 wee second, please. Hello? How are you? My name's Becky. Yes, I have a proposal for you. go ahead. Are you the demolition man? Yes, You're the top boss, yeah? go ahead. What's the crack? Hello? I want you to help me destroy my school. Do you want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? I don't know if we'll get away with that now. You will, nobody likes them. They give me extra homework on a Friday and everything. Where are you calling from? From Dublin. What school in Dublin? The one that's about to fall down. There's a lot of schools in Dublin about to fall down. And how much would it cost to knock it to the ground? It depends how big it is. Give me a ballpark figure. Figure. He's not there. Oh, jeez. Where's that? Is this a demolition company or a joke factory? It's a joke factory at the minute, hey. It's a joke factory. Listen, are you going to come and knock my school down or what? Well, Shirley, can you fax me through a photograph or a site plan or something? Right, I'll fax you through a plan of the school and my teachers' names. Yeah, no problem, yeah.
And you just make sure that they're all in the building when you knock it down. You put all their names on it. I give you a page for each individual teacher. Brilliant. Yeah. When the school falls down, will it make a crash or a wallop? Well, to stay high in Belfast, it'll make a big bang. Sounds good. Oh, listen, I'll talk to you later, top man. Sound. Good luck, hey. You look after yourself. Fill your boots, man. Right? Good luck. See you after. That's good. ¿Se dan cuenta lo que hace en los niños el aburrimiento para los niños de altas capacidades o la frustración para los que van a otro ritmo? Y entramos y generamos cortisol. Y este es el efecto del cortisol. A finales de los años 70 yo era director de enseñanza media en el TEC de Monterrey en el campus Querétaro, cuando solamente estaba Querétaro, Monterrey obviamente, Guaymas, y recibía alumnos de todo el centro del país. Y recuerdo que algunos de ellos era la primera vez que salían de casa, no se gestionaban bien y tenían problemas. Y así pasó, este era un alumno que iba de Cuernavaca, estaba en Querétaro, y los padres le habían puesto pues una casa de huéspedes con coche y todo, y no se manejó bien, y al terminar el semestre reprobó todo. Entonces dice ahora que regrese a casa para Navidad, a ver cómo me va. Tenía un hermano en casa, y en esa época pues no había ninguno de los mensajes actuales, y el medio más rápido para comunicarse y más barato era el telegrama. Algunos de ustedes no lo han conocido, pero existió. Que saben que era por palabras, en fin. Entonces dice, pues yo tengo que escribirle a mi hermano, y así lo hizo. Fue y envió un telegrama que le ponía: reprobé todo, punto. Prepara a papá, punto. Al día siguiente le llega la respuesta del hermano y le dice: papá, preparado, punto. Prepárate tú, punto. Que a fin de cuentas es el telegrama que nos manda el mundo actual. La situación es la que es, con las situaciones, las características, los problemas de cómo están las familias. ¿Qué nos manda el mundo educativo, el telegrama? Decir, mira, el mundo está preparado, prepárate tú. Gracias por su atención.